Estás llevando las cosas al límite a toda velocidad. En la categoría abierta de culturismo, tendrías suerte de llegar a los 45 años. Parecían inmortales bajo las luces, pero al cuerpo no le importan los trofeos, los aplausos o la simetría perfecta. Se descompone, se apaga y cuando se lleva al límite, muere, sin importar lo delgado, joven o dedicado que era su dueño. Steroids will kill you. En la búsqueda de la gloria, muchos ignoraron las advertencias: dolor en el pecho, desmayos, insuficiencia renal. Los entrenadores les dijeron que siguieran. Los jueces premiaron los resultados. Los aficionados lo llamaron disciplina. Pero detrás del músculo había una bomba de tiempo que avanzaba más rápido con cada ciclo, cada inyección, cada noche sin dormir antes de un espectáculo. Estos no son cuentos preventivos. Estas son las impactantes historias reales de los culturistas que el mundo perdió demasiado pronto, y la oscura máquina que ayudó a enviarlos a la tumba. Andreas Munzer, el hombre que murió intentando ser perfecto. Desesperadamente jadeaba por aire en el suelo de un hospital en Múnich. La sangre se acumuló dentro de su abdomen y su hígado comenzó a fallar. Su corazón se hinchó a un tamaño que los médicos nunca habían visto en alguien tan joven. El equipo médico intentó estabilizarlo, pero todo estaba fallando. Andreas Munzer, alguna vez el hombre más definido en el culturismo, había llegado al final, y era aterrador. ¿Cómo exactamente llegó a este devastador punto en la vida? Andreas creció en un pequeño pueblo austriaco como hijo de granjeros lecheros, y su vida fue moldeada por el trabajo duro. Pero una tarde entró en un gimnasio mientras esperaba un autobús. Ese fue el momento en que su vida cambió para siempre. Tomó una pesa y comenzó su obsesión con el culturismo. Para cuando llegó a sus 20 años, el gimnasio no solo era parte de su vida, lo había consumido. Entrenó bajo la dirección de Albert Busek, una leyenda en los círculos de culturismo alemán y un amigo cercano de Arnold Schwarzenegger. Bajo la guía de Busek, Andreas se convirtió en un diagrama de anatomía humano. Sus músculos estaban tan definidos que los fans decían que podías ver cada fibra moverse cuando se movía. Era conocido por su disciplina, por saludar a todos detrás del escenario con una sonrisa y por presentarse a cada espectáculo en una forma física increíble. Pero esas venas tuvieron un costo, un gran costo. Andreas estaba tomando de todo: testosterona, alotestina, hormona de crecimiento, insulina, medicamentos para la tiroides, diuréticos, y era constante. Tomaba 40 pastillas al día. Sí, era una locura. Como resultado de todo esto, su piel parecía plástico estirado sobre alambre. Esto emocionó a la multitud, pero entre bastidores, otros culturistas murmuraban sobre cuánto tiempo podría mantener esto. Luego vino 1996. Compitió en el Arnold Classic, quedando en sexto lugar. No está mal, pero no era lo que él esperaba. Regresó a Austria visiblemente enfermo, y fue entonces cuando todo tomó un giro aterrador. Comenzó a experimentar un dolor abdominal insoportable, tan intenso que apenas podía mantenerse erguido. A pesar del creciente dolor, se negó a frenarse. Se dice que tomó Nubain, un potente analgésico opioide preferido entre los culturistas, en un intento de amortiguar el dolor y continuar entrenando. Pero su cuerpo ya había comenzado a deteriorarse. Las drogas habían tenido un gran impacto en su cuerpo. El 14 de marzo, solo unos días después de la competencia, el dolor se volvió insoportable. Se derrumbó y fue llevado de urgencia al hospital en Múnich. Su condición empeoró rápidamente. Los médicos descubrieron una hemorragia interna masiva en su estómago e intestinos. Fue llevado de emergencia a una cirugía donde le removieron partes de su tracto gastrointestinal en un intento por detener la hemorragia, pero ya era demasiado tarde. El 14 de marzo a las 7 de la mañana, solo unas horas después de ser ingresado, Andreas Munzer fue declarado muerto. Y aquí está la parte que nadie olvida. La autopsia reveló que su hígado se había disuelto casi por completo en una masa espumosa y necrótica. Su corazón pesaba 636 gramos, casi el doble del tamaño de un corazón sano. Sus riñones estaban inflamados. Su sangre también se había vuelto espesa y fangosa como resultado de la deshidratación extrema y la sobrecarga química. Sus testículos estaban severamente atrofiados. Aún más inquietante, los doctores encontraron tabletas de esteroides sin digerir aún en su estómago. Esto no fue solo una muerte, fue una advertencia. Andreas Munzer no se rindió, su cuerpo sí lo hizo. Y cuando sucedió, dejó al mundo del fitness atónito, en silencio y marcado. Mike Matarazzo, el culturista cuyo corazón no pudo soportarlo. Mike tenía solo 38 años cuando su vida pasó ante sus ojos. De repente, su pecho explotó de dolor. Sintió como si su caja torácica se estuviera colapsando hacia adentro. Era diciembre del año 2004, y Mike Matarazzo estaba siendo llevado rápidamente por los pasillos del hospital, mientras los doctores gritaban órdenes. Algo iba terriblemente mal. Cuando los cirujanos lo abrieron, lo que encontraron fue impactante. 2 de sus arterias coronarias principales estaban completamente bloqueadas, y una tercera estaba casi cerrada. Su corazón también estaba luchando por bombear. Cada latido era una pelea. Para salvarlo, los cirujanos tomaron una vena gruesa de su pierna y la usaron para desviar el flujo sanguíneo alrededor de las arterias que fallaban.
Esa cirugía le salvó la vida, pero no su futuro. Algo había cambiado dentro de Mike para siempre. Antes de ese momento, Mike era una bestia. Era uno de los competidores más temidos en el culturismo. Entrenaba 6 días a la semana, a veces durante horas. Sus pantorrillas tenían el tamaño de los muslos de la mayoría de los hombres. Sus antebrazos parecían esculpidos en piedra. En las exposiciones, la gente hacía filas solo para fotografiar sus piernas. Todos los días, consumía hasta 12.000 calorías. Sus comidas eran pilas enormes de huevos, pollo, arroz y batidos de proteínas. Admitió usar esteroides, aunque afirmó que los interrumpía regularmente. Pero aquí está el giro. Su historia familiar era una trampa mortal. La enfermedad cardíaca estaba profundamente arraigada en su linaje. Y cuando añades las drogas, el estrés y los años de llevar su cuerpo al límite, no era una cuestión de si su cuerpo se rompería, sino cuándo. Y sin embargo, se negó a rendirse. Intentó contraatacar. Cada mañana se levantaba a las 5 de la mañana y se obligaba a caminar 3 millas. En los días en que se sentía más fuerte, trotaba. Pero el peligro lo seguía a todas partes. Después de la cirugía de bypass del año 2004, los médicos se dieron cuenta de que el ritmo dañado de su corazón podría fallar en cualquier momento. Para mantenerlo con vida, le implantaron quirúrgicamente un marcapasos y un desfibrilador en el pecho. Incluso con esa línea de vida, su cuerpo se estaba desmoronando lentamente y trágicamente. El cansancio se volvió constante. No podía subir escaleras sin descansar. Tenía que sentarse durante las conversaciones porque estar de pie hacía que su corazón trabajara demasiado. Sus piernas empezaron a hincharse y tenía que dormir apoyado porque acostarse significaba asfixia. Para el año 2013, las cosas empeoraron. Los doctores realizaron pruebas y le dieron malas noticias. Su fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que el corazón bombea con cada latido, había caído al 20%. Eso es apenas suficiente para mantener un cuerpo con vida. Su médico no endulzó la situación. Le dijeron que el próximo evento cardíaco podría ser el último. Fue oficialmente puesto en la lista de trasplantes. Lo único que podría salvarle ahora era un nuevo corazón, pero esa oportunidad lamentablemente nunca llegó. En agosto del año 2014, Mike sufrió otro fallo cardíaco masivo. Esta vez fue peor. Fue llevado al hospital de Stanford en estado crítico. Su estado para trasplante se elevó a emergencia. Los doctores esperaron, Mike esperó, su familia esperó, pero el teléfono nunca sonó. No llegó un corazón, y no quedaba nada por hacer. El 16 de agosto de 2014, Mike Matarazzo murió en esa cama de hospital. Y aquí está la parte que más golpea. Antes de fallecer, Mike dio un último mensaje. No fue un discurso motivacional, fue una advertencia. No pongas nada artificial en tu cuerpo por ninguna razón. Viniendo de cualquier otra persona, eso sonaría como un consejo. Viniendo de Mike, fue un veredicto, una verdad tallada de dolor, arrepentimiento y el precio final que pagó con su propia vida. Dallas McCarver, el culturista que era demasiado grande para sobrevivir. En el mejor momento de su vida, con hombros como cañones y brazos más gruesos que las piernas de la mayoría de los hombres, se suponía que Dallas McCarver era el futuro del fisicoculturismo. Pero en la noche del 22 de agosto de 2017, se desplomó boca abajo en su cocina de Florida. Había estado comiendo una comida de carne de res y arroz cuando algo salió terriblemente mal. Sus vías respiratorias se bloquearon, dejó de respirar. Los paramédicos llegaron rápidamente e intentaron reanimarlo, pero fue demasiado tarde. Cuando lo voltearon, vieron a un hombre que parecía esculpido en piedra, pero por dentro, su corazón ya había fallado. Dallas había irrumpido en la escena como un fenómeno adolescente. A los 21 años ya había obtenido su tarjeta profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo en el Campeonato Norteamericano de 2012, siendo uno de los más jóvenes en lograrlo. Con una altura de 1,85 m y compitiendo con casi 136 kilogramos, se le consideraba la próxima gran estrella, literalmente. En 2016, quedó en 8º lugar en el concurso Mr. Olympia, sorprendiendo al público con su imponente tamaño y presencia en el escenario. Pero detrás de esos músculos se estaba gestando una tormenta en silencio. Dallas entrenaba muy duro. Sus entrenamientos eran extremos, incluso para los estándares profesionales. A menudo se filmaba a sí mismo realizando levantamientos con pesos pesados, enormes levantamientos de peso muerto, sentadillas y presiones de pecho con mancuernas de 73 kilogramos para 12 repeticiones. Fuera de temporada, mantenía un peso de más de 150 kilogramos mientras seguía siendo relativamente delgado. ¿Su dieta? Miles de calorías por día, que eran en su mayoría limpias pero masivas en volumen. Era todo músculo y toda presión. Pausamos por un segundo. Imagina intentar mantener más de 330 libras de músculo, entrenando como una máquina, comiendo comidas enormes cada 3 horas y llevando tus órganos al límite, todo mientras usas ciclos pesados de insulina, hormona de crecimiento y esteroides anabólicos. Esto no es especulación. Dallas había hablado abiertamente sobre su uso. Amigos luego confirmaron que las dosis eran extremas. Apenas unos meses antes de su muerte, en marzo de 2017, se desmayó en el escenario durante una aparición como invitado en Australia. Frente a la multitud, Dallas tropezó y cayó fuerte, sudando profusamente e incapaz de recuperar el equilibrio. Más tarde culpó a un bajo nivel de azúcar en sangre, pero los conocedores estaban alarmados. Su respiración era superficial, su cuerpo se veía hinchado. Algo estaba seriamente mal, y no pasó mucho tiempo antes de que algo devastador sucediera. La noche que murió, estaba solo.
La comida que había preparado aún estaba en la cocina. Su novia, la estrella de la WWE Dana Brooke, dijo que parecía cansado pero animado. Nadie esperaba que fuera la última vez que cocinara una comida. Su autopsia confirmó lo peor. Su corazón pesaba 833 gramos, casi el triple del tamaño de un corazón masculino sano. El ventrículo izquierdo se había engrosado a niveles peligrosos. Sus arterias mostraban signos de enfermedad temprana, y nuevamente, solo tenía 26 años. El gigante en ascenso se había ido, y al final no fue el fracaso, la lesión o la derrota lo que lo derribó. Fue el peso de todo lo que llevaba dentro y fuera. Rich Piana, el culturista que documentó su propia destrucción, siempre decía que viviría a lo grande o moriría a lo grande, y al final, Rich Piana hizo ambas cosas. El 7 de agosto de 2017, el enorme culturista de 1,85 m y 136 kilos colapsó repentinamente en el baño de su casa en Florida. Su novia, la modelo fitness Chanel Jansen, escuchó un fuerte golpe y lo encontró inconsciente en el suelo. Se había caído mientras se cortaba el cabello. Su respiración era superficial. Su piel estaba pálida. Ella inmediatamente llamó al servicio de emergencia y comenzó resucitación cardiopulmonar. Los paramédicos llegaron, encontraron que su corazón se había detenido y apenas lograron reanimarlo, pero Rich nunca recuperó la conciencia. Entró en coma y nunca despertó. Vamos a retroceder. Rich no era solo un culturista, era un espectáculo andante. Tenía tatuajes del cuello a los pies y brazos que parecían caricaturescamente grandes. Construyó un imperio del fitness a través de YouTube, merchandising y su marca 5% Nutrition, pero detrás de los videos virales y su actitud había una bomba de tiempo. Él lo admitió abiertamente. He estado usando esteroides por más de 25 años, y los usaré por el resto de mi vida. Nunca ocultó la verdad. En sus videos, mostró a los espectadores las jeringas. Explicó sus ciclos, que a veces involucraban el uso simultáneo de insulina, hormona del crecimiento, trenbolona y testosterona. Incluso se inyectó Synthol en los brazos para mantenerlos permanentemente inflados, y advirtió a la gente que no siguiera su camino. Si lo vas a hacer, sé inteligente, dijo. Pero nunca pienses que es seguro. Su corazón, vamos a hablar de eso. La autopsia reveló que pesaba más de 670 gramos. Eso es casi el doble del tamaño de un corazón adulto sano. Estaba engrosado, luchando y fallando mucho antes de que se colapsara. También tenía enfermedad del hígado graso, signos tempranos de daño renal y placa en sus arterias. En los días antes de su colapso, Rich se había estado quejando de náuseas y dificultad para respirar. Le dijo a sus amigos que estaba cansado, mareado y sudando constantemente. Algunos fanáticos notaron que parecía hinchado en fotos recientes, pero Rich siguió adelante, aún entrenando, aún publicando, aún tratando de motivar al 5%. Y entonces sucedió. No hubo advertencia, ni un último set heroico, solo un hombre cayendo en su propio baño, y así se fue para siempre. Pero aquí está la parte que más duele. Rich le dijo a todos cómo podría terminar esta historia. Incluso lo dijo frente a la cámara, y cuando sucedió, nadie pudo decir que estaban sorprendidos. Luke Sandwell, la estrella en ascenso que nunca llegó a la meta. En la mañana del 7 de mayo de 2020, Luke Sandwell fue encontrado muerto en su casa en el Reino Unido. Tenía solo 30 años y era una de las estrellas de más rápido ascenso en el culturismo profesional. La noticia sacudió a todo el mundo del fitness. ¿Cómo podía alguien tan fuerte, tan lleno de vida, simplemente desaparecer? Pero ¿cómo llegó a este punto? Luke no era solo otro monstruo masivo. Era uno de los profesionales más prometedores en salir del Reino Unido en décadas. Con una altura de 6 pies y pesando más de 280 libras en el escenario, tenía tamaño, simetría y presencia. Su gran avance llegó en el Arnold Classic de 2017 y para 2019 estaba en tercer lugar en el Arnold, solo detrás de dos leyendas, William Bonac y Cedric McMillan. Pero esto es lo que la mayoría de los fanáticos nunca vio. Luke entrenaba como una máquina, levantamiento brutal de pesas, poco descanso, alto volumen. Hacía todo esto día tras día. Su tamaño fuera de temporada aumentó a más de 320 libras. Siguió dietas extremas, macros estrictos, y se mantenía en un ciclo perpetuo de aumento de masa, corte y preparación. Su vida fue el culturismo a cada minuto despierto. También fue abierto sobre sus luchas. En entrevistas de podcast, Luke admitió luchar con problemas de salud mental, depresión, ansiedad y presión. Los pensamientos oscuros que surgían cuando se apagaban las luces. Incluso dijo, a veces me pregunto si todo esto vale la pena. Pero luego sonreía y bromeaba con los fans. Era gracioso, carismático. Eso es lo que hacía más difícil ver lo que se avecinaba. Detrás de las escenas, su cuerpo se estaba deteriorando. Estaba lidiando con lesiones, fatiga crónica y caídas hormonales por años de ciclos anabólicos. Amigos luego dijeron que él había tomado un descanso de competir para enfocarse en su recuperación, tanto mental como física. Pero el costo fue profundo. Y luego vino esa fea mañana de mayo. Luke había hablado con gente solo unos días antes. Estaba trabajando en entrenar clientes, manteniéndose cerca de la familia, tratando de reiniciar,
Pero algo salió mal. La causa oficial de la muerte nunca fue divulgada, pero su entrenador y amigo cercano confirmaron la verdad. Luke había estado luchando, y el fisicoculturismo lo había llevado demasiado lejos. Estaba en su mejor momento, y sin embargo, detrás del músculo y los metales, una tormenta había estado rugiendo todo el tiempo. Las luces se apagaron antes de que tuviera la oportunidad de brillar de verdad. George Peterson murió destrozado el día antes de Olimpia. George Peterson fue encontrado boca abajo en su habitación de hotel solo un día antes de subir al escenario en el Señor Olimpia del año 2021. Cuando su entrenador, Justin Miller, entró en su habitación esa tarde, todo quedó inquietantemente en silencio. George no respondía. A primera vista, parecía que solo estaba durmiendo, pero su corazón ya había fallado. La autopsia reveló la aterradora verdad. Su corazón pesaba 500 gramos. Los músculos papilares y las cuerdas tendinosas estaban engrosados. Había sufrido una disritmia cardíaca repentina debido a una enfermedad cardiovascular hipertensiva. Se encontraron 2 esteroides anabólicos en su sistema, boldenona y estanolol. El médico forense determinó que su muerte fue natural, pero no había nada natural en ello. George había pasado de ser un destacado de la física clásica a un contendiente superior del Olimpia 212. Su entrenamiento era brutal. Era conocido por mantener una condición extrema todo el año. Sus venas eran visibles a través de su piel. Entrenaba 2 veces al día. Su ritmo cardíaco en reposo nunca realmente descansaba. Amigos dijeron que había estado optimista el día anterior, pero no asistió a las reuniones. Las llamadas no fueron contestadas. Esa tarde, su entrenador usó una llave de repuesto para entrar y, para su sorpresa, George estaba en el suelo. Estaba frío e inmóvil. Esto no fue un accidente. Fue el resultado de presión, interna, externa y química. La muerte de George sacudió al mundo del culturismo. Su corazón falló no por debilidad, sino por años de ser llevado más allá de los límites humanos. Su historia es otro recordatorio oscuro de lo que este deporte puede cobrar cuando nadie está mirando. Shawn Rhoden, el campeón que no pudo escapar de su corazón. En 2018, Shawn Rhoden hizo lo impensable al derrotar al 7 veces Mr. Olympia, Phil Heath. A los 43 años, se convirtió en el competidor más viejo en ganar el título más codiciado del culturismo. Su victoria sacudió el deporte. Pero solo 3 años después, el 6 de noviembre de 2021, fue encontrado muerto en Las Vegas por un ataque al corazón fatal. Solo tenía 46 años. Para los fanáticos de todo el mundo, la noticia no solo les dolió, sino que también les atormentó. Lo que no sabían era cuántas señales de advertencia había antes. Rhoden había sufrido 2 ataques cardíacos en los años previos a su muerte. Uno se creía que era silencioso, y el otro lo suficientemente grave como para requerir hospitalización. Pero aquellos cercanos a él dicen que evitaba los hospitales siempre que era posible. Había visto a su padre morir en uno, y el trauma dejó una cicatriz permanente. Su amigo y compañero de entrenamiento, Stanley Maldonado, confirmó esto. Shawn no quería regresar, incluso cuando sintió que algo estaba mal. Mientras tanto, ya había estado bajo una presión enorme. Después de su victoria en Olimpia, Rhoden fue suspendido de competencia en 2019 tras acusaciones de haber agredido a una culturista en octubre de 2018 en un hotel en Utah. Negó todos los cargos y mantuvo su inocencia, pero la liga profesional IFBB lo prohibió rápidamente de competir hasta que se resolviera el caso. Mientras el proceso legal se prolongaba, nunca volvió a subir al escenario. A pesar del escrutinio público y la tensión personal, continuó entrenando y mantuvo vivas sus esperanzas de un regreso que nunca llegaría. El peso del estrés, la carga de las expectativas y las incesantes demandas de su físico nunca se detuvieron. Para empeorar las cosas, había luchado contra la adicción al alcohol después de la muerte de su padre en 2002. Lo superó, se reconstruyó y ascendió a la cima del mundo del culturismo. Pero detrás de los trofeos y la presencia escénica perfecta, había un hombre con un corazón dañado, tanto física como emocionalmente, y finalmente, su cuerpo agotado finalmente cedió. La causa de la muerte fue un evento cardíaco repentino. Su muerte no fue el resultado de un accidente o un error único. Fueron años de presión, dolor y una negativa a detenerse. Era un campeón en todos los sentidos visibles, pero al final, ni siquiera el mejor físico del mundo pudo protegerlo de las consecuencias que se acumulaban dentro. El campeón cuyo corazón no pudo seguir el ritmo. Cedric McMillan jadeaba por aire, pero siguió corriendo ese horrible día. El sudor corría por su rostro. Entonces, de repente, sus piernas fallaron. Se derrumbó en la cinta de correr y su corazón se detuvo. Para cuando llegó la ayuda, era demasiado tarde. Tenía solo 44 años cuando murió en abril de 2002. Un soldado condecorado, un padre devoto y uno de los culturistas más respetados de su época se había ido, así de simple. ¿Y la parte más aterradora? Todos sabían que su salud estaba deteriorándose, pero nadie podía detener la máquina en la que se había convertido. Cedric no era solo un profesional, era un ganador.
En el año 2017, él afirmó la victoria en el Arnold Classic, un momento decisivo en su carrera que lo colocó entre la élite del deporte. Medía 1,85, construido como un superhéroe, pero con la simetría clásica de las leyendas de la era dorada. Mientras otros perseguían la masa, Cedric buscaba la belleza, y los fanáticos lo adoraban por eso. Pero debajo del marco esculpido se gestaba un problema. En el año 2020, Cedric contrajo COVID-19. Casi muere. Fue hospitalizado, puesto en soporte vital, y luego contrajo neumonía. Los doctores le advirtieron que descansara, pero no escuchó. Intentó entrenar. Quería competir de nuevo. Ahora, haz una pausa un segundo. Imagina regresar de un soporte vital, aún luchando por respirar, y seguir adelante con sesiones de gimnasio brutales de todos modos. Cedric todavía era un sargento de primera clase del ejército de los Estados Unidos, a tiempo completo. No solo perseguía títulos. Estaba cargando con todo, carrera, familia, deber militar, en un corazón que ya no podía soportar la carga. En el año 2021, comenzó a retirarse de los espectáculos y los fanáticos sospecharon que algo estaba mal. Y en verdad, lo fue. Para el año 2022, su cuerpo no podía seguir el ritmo. Se desmayó en su cinta de correr. Cuando se difundió la noticia, el mundo del culturismo quedó destrozado. Cedric había sido uno de los buenos. Era humilde, inteligente y disciplinado, pero ni siquiera él era inmune al lado oscuro del deporte. El culturismo exige más de lo que la mayoría de los cuerpos puede dar, y Cedric McMillan, el soldado que luchó contra todo, perdió su última batalla contra lo que más amaba. Boston Lloyd, el culturista que dijo la verdad y pagó el precio. Fue brutalmente honesto sobre todo lo que hizo. Esa era la marca de Boston Lloyd. A diferencia de otros en el mundo del culturismo que evitaban preguntas o se escondían detrás de respuestas vagas, Boston hizo público sus ciclos completos de esteroides, el uso de insulina, las combinaciones de hormona del crecimiento e incluso los protocolos de terapia post-ciclo. Les dijo a los fanáticos exactamente lo que se inyectaba, cuánto y por qué. Pero detrás de esa transparencia había un hombre que conscientemente caminaba por una cuerda floja peligrosa. Y en el año 2022 cayó. Boston se derrumbó en un gimnasio en Florida y fue llevado de urgencia al hospital. Su corazón se había detenido. Se intentó reanimación cardiopulmonar, pero no pudo ser revivido. Solo tenía 29 años. La causa oficial, insuficiencia renal. Y no fue algo repentino. Sus riñones habían estado fallando durante años, algo que él había compartido abiertamente con sus fans. En 2020, fue diagnosticado con insuficiencia renal en etapa 5. Su familia confirmó que su uso de drogas para mejorar el rendimiento había tenido un impacto serio. Y aquí está la incómoda verdad. Él lo sabía. En una de sus últimas entrevistas, Boston admitió que probablemente estaba acortando años de su vida, pero sintió que el intercambio valía la pena. La fama, el tamaño, el factor sorpresa, él vivía para eso. Continuó entrenando a sus clientes, esforzando su cuerpo y experimentando con compuestos extremos, incluso después de su diagnóstico. Hablemos claro, esto no era alguien en negación, esto era alguien adicto al límite, y al final lo alcanzó. Su cuerpo ya no podía soportar la tensión, sus riñones estaban dañados sin posibilidad de reparación. Y cuando llegó el momento final, no hubo una segunda oportunidad. Boston Lloyd fue muchas cosas, franco, controvertido, valiente, pero también fue una advertencia en forma humana. Cuando la atención se desvanece, el costo de perseguir extremos no lo hace. Sis, el dios del fitness de Internet que murió antes de los 23. Sis era musculoso, famoso y adorado en línea como un semidios moderno. Para millones de jóvenes fanáticos, Aziz Shaberchian era más que un culturista, era un movimiento. Su físico definido, energía salvaje y carisma desbordante lo convirtieron en una leyenda viral. Pero detrás de los memes, la estética y las poses de discoteca, algo mortal se estaba gestando en su pecho. El 5 de agosto de 2011, Sis se desmayó en una sauna en Bangkok, Tailandia. Su corazón se detuvo y fue declarado muerto en el lugar. La autopsia reveló la verdad. Sis tenía un defecto cardíaco congénito no diagnosticado, específicamente una condición llamada hipertrofia ventricular izquierda. Su corazón estaba agrandado. La pared del ventrículo izquierdo estaba anormalmente engrosada. Para la mayoría de las personas, esta condición permanecería oculta a menos que se descubriera mediante imágenes médicas. Pero en el caso de Sis, su entrenamiento intenso, estilo de vida rápido y posible uso de sustancias anabólicas llevaron su corazón al límite. Hablemos de lo que lo hizo famoso. Sis no era un culturista profesional. Nunca subió a un escenario de señor Olimpia, pero tenía algo aún más poderoso, control sobre la cultura de Internet. Su transformación de un jugador flaco a un ícono musculoso inspiró a millones a ir al gimnasio. Acuñó frases como, "Todos lo vamos a lograr, hermano", y su persona se convirtió en el modelo para toda una era estética de fitness en línea. Pero había señales. En los meses antes de su muerte, los fans notaron que lucía más agotado. Algunos decían que se estaba esforzando demasiado. Otros creían que estaba usando compuestos más allá de lo que su joven cuerpo podía manejar. La muerte de Sis no solo terminó una vida, sino que deshizo la ilusión de que debajo de toda la fama y el músculo, incluso los dioses pueden caer. Se convirtió en un símbolo de inspiración y un recordatorio inquietante de que ningún físico vale la pena morir.
¿Qué piensas de estos culturistas? Siéntete libre de compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. ¿Quieres más videos como este? Entonces, suscríbete al canal para más historias reveladoras. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo video.